Viendo en las redes sociales de que se habla del Esequibo, quise hacer un video en cuanto a mi opinión sobre este tema. Porque si me voy al Instagram, hablan del Esequibo. Si me voy a TikTok, están hablando del Esequibo. Si me voy a YouTuber, están hablando del Esequibo. Entonces dije yo como YouTuber, ¿por qué no dar mi opinión en cuanto al Esequibo? Y para comenzar este video, vengo a decirte de que estoy de acuerdo de que el Esequibo se quede con Venezuela. Y te estarás preguntando, ¿por qué, Rafucho? ¿Por qué razón? Bueno, ¿por qué estoy de acuerdo? Porque bien recuerdo yo cuando estaba niño, en geografía nos enseñaron de que esa zona estaba en reclamación. Y del todo claro, como niño no entendíamos, pero hoy de adulto, ya sabiendo un poco más de historia, de que han pasado los años, veo que realmente esas tierras nos pertenecen. Y señores, antes de hacer este video, investigué muchas cosas en cuanto a esas tierras. Y una de las cosas que me llamó más la atención es de que nuestros antepasados indígenas fueron los primeros habitantes en llegar a esas tierras. Después llegaron los holandeses, pero los primeros habitantes fueron nuestros indígenas, los Timotocuicas, los Caribes y otra tribu que ahorita no recuerdo. Verdad que no recuerdo la otra tribu, pero sé que fueron 3 tribus que llegaron y habitaron esas tierras. Ahora, ¿por qué se está peleando esas tierras, Rafucho? ¿Qué pasa allá en Venezuela? ¿Por qué el gobierno de Venezuela quiere esas tierras actualmente? Es porque esas tierras, señores, para los que bien no saben, son ricas en petróleo, en bauxita, en agua, en minerales. Esas tierras son ricas. ¿Por qué el gobierno ahorita está peleando estas tierras? Es porque el pueblo de Guyana... Amigo, te invito a que te puedas quedar aquí en mi canal de YouTube. Dale ahí al botoncito rojo, es totalmente gratis. Dale manito a este video para que YouTube pueda recomendar este video a muchas personas más. Dejó que entrara una embarcación americana y el gobierno de Estados Unidos está extrayendo petróleo de esas tierras. Realmente, señores, no estoy de acuerdo de lo que está haciendo Estados Unidos en este momento con esas tierras, que se está extrayendo el petróleo sabiendo de que esas tierras están en reclamación. Como venezolano, vuelvo y les repito, estoy de acuerdo que el Esequibo se quede con Venezuela. Y yo sé que tú que estás viendo este video y estás en otro país, te dirás, este está apoyando al gobierno de Maduro, simplemente porque estoy dando mi opinión. Y no, señores, dejemos a un lado la política. No se trata de que si yo apoyo a Maduro o no apoyo a Maduro. No, estoy hablando del Esequibo. Y como venezolano digo que el Esequibo nos pertenece. Realmente yo como venezolano sí digo que el Esequibo y esas tierras nos pertenecen como venezolano. A pesar de que tienen mucha historia esas tierras, digo que nos pertenecen. Señores, que es triste ver a grandes influencers, youtubers, en las redes sociales, hablando y diciendo de que están de acuerdo que esas tierras se queden con el gobierno de Guyana. Yo realmente, en verdad que me da pena hasta decir esto, de que hay venezolanos haciendo videos en contra de que las tierras se queden con Venezuela. Qué triste ver de que por una nacionalidad o por un bienestar tú digas como venezolano de que esas tierras le pertenecen al pueblo de Guyana, cuando realmente tú como venezolano sabes de que esas tierras nos pertenecen a nosotros. Y si te vas a la historia, los primeros habitantes que vivieron ahí fueron nuestros indígenas. Por eso que yo estoy de acuerdo y digo de que el Esequibo nos pertenece. Y señores, dejemos la política a un lado. No se trata de política en este tiempo. Yo no apoyo al gobierno actual de Venezuela. Lo voy a dejar aquí bien en claro. No apoyo el gobierno actual de Venezuela. Rafucho, pero tú estás dando tu opinión y estás apoyando que el Esequibo le pertenece a Venezuela, que el Esequibo se debe quedar con el gobierno de Maduro. No estoy diciendo que se debe quedar con el gobierno de Maduro, no, que se debe quedar, esas tierras se deben quedar
con nosotros los venezolanos. Qué mantequilla de que Estados Unidos está chupando petróleo y quieren que estas tierras se queden con el pueblo de Guyana para ellos también agarrar su parte. En verdad que no estoy de acuerdo tampoco con esto. En verdad me van a disculpar los venezolanos que están apoyando este tipo de sinvergüenzura. Y digo esto porque he visto muchos videos venezolanos viviendo allá en Guyana, haciendo videos y apoyando al gobierno de Guyana, diciendo que esas tierras le pertenecen a ellos, porque simplemente tienen un bienestar allá, tienen nacionalidad X. Realmente, hermano, como venezolano te lo digo, estás errado, porque a pesar de que yo vivo aquí en Brasil ya tantos años y he vivido en otros países, defiendo mi Venezuela hasta el final. Usted no sabe la rabia que yo siento cuando se meten con mi tierra, cuando se meten con mi idioma, cuando se meten con mi cultura. En verdad ustedes no saben la rabia que yo siento cuando eso pasa. En verdad que peleo y pelearé hasta el final cuando se meten con mi tierra, porque señores, a pesar de que yo viva en la luna, yo sigo siendo venezolano, y moriré siendo venezolano. Y quise dar mi opinión en este video en cuanto a lo que pienso sobre el Esequibo de Venezuela actualmente. Y no quise hablar de la historia porque si se van aquí hasta el mismo youtuber o al mismo Google, hay mucha historia de Guyana. Así que realmente quise dar mi opinión a lo que pienso en cuanto al Esequibo de Venezuela. Si debe quedarse con Guyana o debe quedarse con Venezuela. Y vengo y lo repito, estoy de acuerdo que se quede con Venezuela. Simplemente eso. El Esequibo, estoy de acuerdo que se quede con Venezuela. En verdad que no me imagino el mapa de Venezuela sin esa parte ahí del Esequibo. Realmente yo como venezolano no me lo imagino. Te invito a que en este video te reto a que puedas escribir aquí en los comentarios qué piensas tú en cuanto a este tema como venezolano. Olvidando la política, no. ¿Tú estás de acuerdo que estas tierras se queden con el pueblo de Guyana, con el gobierno de Guyana o con el gobierno de Venezuela? ¿Y por qué? Escríbame aquí en los comentarios cuál es tu opinión. Ya yo di mi opinión, ahora quiero escuchar la tuya. Así que escríbeme aquí en los comentarios porque los leo. Y bueno amigos, si eres nuevo a mi canal, te invito a que te puedas quedar aquí en la parte de abajo de este video. Dale ahí el botoncito rojo, es totalmente gratis. Y activa la campanita para que cada vez que yo monte un nuevo video, YouTube te pueda informar. Y amigo, dale manito para que YouTube pueda recomendar este video a muchas personas más y pueda llegar la información.